Hace pocos días ocurrió algo muy fuerte en República Dominicana. Muchas personas fueron a una discoteca, pero nunca regresaron a sus casas. En cuestión de segundos, 221 vidas se apagaron cuando el techo colapsó sin previo aviso. Entre ellos, un famoso cantante. Y lo más impactante, varios jóvenes que también iban a la iglesia. Esto nos deja una pregunta que no podemos ignorar. ¿Cómo está mi vida con Dios? Presta mucha atención porque lo que estás a punto de ver podría despertarte antes que sea demasiado tarde. La tragedia ha dejado a una nación de rodillas y al mundo preguntándose: ¿puede un cristiano danzar entre dos mundos y aún encontrar la paz eterna? En la discoteca Jet Set de Santo Domingo, un techo colapsó, llevándose 221 vidas confirmada hace minutos atrás por las autoridades, entre ellas la de un famoso cantante, Ruby Pérez. Pero lo que hace temblar esta historia no son solo los números, sino las almas atrapadas en un debate que resuena hasta el cielo. Lo que viene te hará cuestionarlo todo. La madrugada del martes, mientras el merengue encendía los corazones en la discoteca Jet Set, el techo se vino abajo sin previo aviso. En un instante, la risa se convirtió en gritos, y la vida en un silencio aterrador. 221 personas perdieron la vida, según las autoridades dominicanas. Entre ellas, Ruby Pérez, de 69 años, la voz más alta del merengue según sus admiradores, un hombre cuya música secular hizo influenciar en generaciones. El director del Centro de Operaciones de Emergencias, Juan Manuel Méndez, lo llamó la tarea más difícil de sus 20 años de carrera. Con la voz rota, confesó a la prensa: pido disculpas. Cada vez que veía a alguien llorando por su familiar, sentía impotencia. Sabíamos que había gente atrapada, y no podíamos llegar a ellos. Con lágrimas en los ojos, mientras de fondo se ven camillas cubiertas y familias abrazándose en desesperación. Pero en medio de la tragedia, un rayo de esperanza. 189 personas fueron rescatadas con vida de entre los escombros. Sin embargo, el dolor no se detiene ahí. Lo que ha dejado al país en shock es quienes estaban en esa discoteca esa noche. No eran solo fiesteros seculares buscando una noche más. Había personas que se declaraban cristianos entre el público, jóvenes que cantaban en coros los domingos, pero que esa noche bailaban al ritmo de un mundo que los llamó más fuerte. Algunos se habían alejado de la iglesia, otros aún oraban, pero vivían una vida dividida. Y en el centro de esta tormenta estaba Ruby Pérez, el hombre que organizó el concierto, un hijo de pastor que una vez cantó himnos antes de entregarse a la fama. Ruby nació en un hogar donde la fe era el aire que se respiraba. Su padre, un pastor, lo llevó a los coros de la iglesia, pero a los 15 años, un accidente automovilístico le robó su sueño de ser beisbolista y lo empujó a la música del mundo. La necesidad de sostener a su familia lo llevó al mundo secular, donde encontró fama, dinero y un escenario que lo convirtió en leyenda. Sin embargo, esa semilla de fe nunca murió del todo. En 2020, cuando el mundo se detuvo, Ruby volvió a Dios, y tras perder a su esposa Inés Lizardo en 2022, con quien compartió más de 30 años, confesó: "El Señor es mi refugio". Días antes de la tragedia, lanzó una canción cristiana, pero no dejó las discotecas. Siguió subiendo a escenarios seculares, viviendo entre dos mundos, con un pie en la iglesia y otro en el espectáculo. Ruby planeaba celebrar 50 años de carrera en el mundo en 2025 con un espectáculo inolvidable, pero ese sueño murió con él bajo los escombros. Esta mañana, en el Teatro Nacional de Santo Domingo, cientos se reunieron para despedirlo. El presidente de esa nación, Luis Abinader, la primera dama y otro famoso de la música, Juan Luis Guerra, que también hoy se considera evangélico y parte de la iglesia, estaban allí, con el dolor grabado en sus rostros. Guerra, visiblemente quebrado, tomó el micrófono y lo que dijo llamó la atención de todos. La voz más hermosa del merengue. Buen amigo y compañero, que la paz del Señor caiga. Llénense de labios hermosos familiares del país. Sabiendo que ha llegado a la presencia de Jesús y que disfruta de su presencia y de su mejor. Pero esas palabras, dichas con amor y fe, han desatado una tormenta que sacude a República Dominicana y al mundo entero. Porque Juan Luis Guerra, como Ruby, también dice ser un cristiano evangélico. Sin embargo, hace apenas instantes, vendió todas las entradas en una hora para un concierto en Sanjenjo, España, donde cantará los éxitos seculares que lo hicieron famoso antes de su conversión. Y en el funeral, Guerra quiso decir algo que ha dejado a muchos sorprendidos: que llevar una doble vida no importa, que al final, todos estaremos en la presencia del Señor. ¿Es eso cierto? ¿O es un espejismo que nos contamos para justificar nuestras contradicciones? Esta tragedia no es solo un techo que cayó, es un espejo que nos obliga a mirarnos. Familias destrozadas han confesado que sus hijos, sus hermanos, estaban en esa discoteca, aunque iban a la iglesia. Algunos se habían alejado de la fe, otros aún asistían, pero se dejaron seducir por el mundo. Y Ruby, que cantó al Señor días antes de partir, también subió a ese escenario secular que se convirtió en su tumba. La Biblia es clara: la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Santiago 4:4. Jesús mismo advirtió en Lucas 13 que desastres como este pueden golpear a cualquiera, sean justos o no, sean creyentes o no. Pero lo que importa es cómo estás con Dios cuando llegue tu hora. Piensa en esto: estás en esa discoteca, el techo cae, y en un parpadeo, todo termina. ¿Qué viene después? Juan Luis Guerra cree que Ruby está con Dios, pero las escrituras nos desafían a ir más allá de las palabras. Jesús dijo: "No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre", Mateo 7:21.
Y más adelante, su sentencia es implacable: nunca os conocí. Esas palabras son una advertencia, un llamado urgente a vivir en obediencia, no en duplicidad. Esta noche, mientras Santo Domingo entierra a sus muertos y el mundo debate, una verdad queda grabada en el corazón: la vida es un suspiro, y la eternidad no espera. Ravi Pérez dejó un legado de ritmo y música secular, pero también una pregunta que quema: ¿dónde está ahora? Juan Luis Guerra lo despide con esperanza, pero la Biblia nos llama a examinarnos, porque cuando el techo caiga, y algún día caerá para todos, lo único que importará es si el Señor te conoce. La Biblia es clara. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 23. ¿Escuchas el temblor en esas palabras? No es un simple rechazo, es un veredicto eterno que cae como un relámpago sobre el alma. El Señor Jesucristo las pronunció en el Sermón del Monte, no para consolar, sino para despertar. En griego, odepote egnogimas, nunca os conocí, lleva un peso devastador. Odepote significa jamás, en ningún momento. Egno, de ginosco, implica un conocimiento íntimo, personal, relacional. No es que Jesús no supiera quiénes eran, es que nunca fueron suyos. Y frente a la tragedia de la discoteca Jet Set, donde 221 vidas se apagaron bajo un techo colapsado, incluidas las de los que decían ser creyentes que bailaban entre dos mundos, este versículo resuena con una urgencia que corta el aliento. El contexto de Mateo 7 es un juicio final. Jesús habla a quienes claman: Señor, Señor, presumiendo de obras grandiosas profecías, milagros, pero cuyo corazón estaba lejos de él. El pastor John MacArthur, con su precisión teológica, advierte: no basta con profesar fe. El cristianismo es una relación viva, no una lista de logros. La Biblia no juega con ambigüedades. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Santiago 4, 4. El gran pastor de la antigüedad, Charles Spurgeon, lo dijo con lágrimas: muchos llevan la Biblia en la mano y el mundo en el corazón, y al final el Señor no hallará su nombre en el libro de la vida. ¿Puede alguien vivir con un pie en la iglesia y otro en el mundo y esperar que el Señor lo reciba? El pastor J.I. Packer clama: conocer a Dios es ser transformado por Él. No hay lugar para una doble vida. El griego anomia, maldad en Mateo 7, no es solo pecado evidente, es vivir sin rendición total a Cristo, y eso debería helarnos. Esta reflexión no es un juego teórico, es un grito de advertencia. El evangelio falso promete cielo sin arrepentimiento. Jesús no dijo: te conocí un poco, o te conocí a medias. Dijo udepote, nunca. Spurgeon lo expresó con fuego: si amas el mundo, no amas al Salvador, y sin él no hay esperanza. La pregunta ahora es si tú eres parte del cielo. Porque el techo caerá quizá no hoy, pero algún día, y solo los que vivan en obediencia a la verdad de su palabra oirán: venid, benditos de mi Padre, como dice Mateo 25. Mateo 7 es una súplica de amor. ¿Lo oyes? ¿Lo vives? Porque cuando el telón caiga, no habrá segunda oportunidad. Lo que pasó en esta discoteca fue más que una tragedia, fue una sacudida, una señal clara de que la vida es frágil, que puede cambiar en un segundo y que la eternidad es algo que no podemos seguir dejando para después. Muchos de los que estaban ahí nunca pensaron que sería su última noche, pero ¿sabes algo? Este no es un mensaje para juzgar, es un mensaje para despertar. Jesús nos dijo en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Él no busca cristianos de nombre, busca hijos que vivan en obediencia, con el corazón rendido y sin una doble vida. Y esto no se trata de religión, se trata de relación. ¿De verdad conoces a Dios o solo lo nombras cuando te conviene? Porque cuando la vida se acaba, no hay más tiempo y llegará el día en que todos nos toque estar frente a Él. Y ahí lo único que importará es si Él te conoce como suyo. Hoy es el momento de decidir. Hoy es el día de dejar de vivir entre dos mundos y entregarle todo tu corazón a Cristo. Gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que te habló tu amigo y servidor Luis Cueto. Dios te bendiga, Dios te guarde.